En la unidad educativa Cristóbal Colón, sede 2, laboran alrededor de 13 docentes, de acuerdo a la información otorgada por la autoridad, los mismos que se encuentran amparados con el artículo 93 de la LOEI, que indica: la carrera educativa pública incluye al personal docente con nombramiento fiscal que labore en establecimientos educativos, fiscales o fiscomisionales en cualquiera de sus funciones, modalidades y niveles. Capítulo 2, página 14, de las obligaciones del Estado respecto al derecho de la educación. En el artículo 5, la educación como obligación del Estado. Este tiene como obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, por lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. Capítulo 5 de la estructura del Sistema Nacional de Educación. En el artículo 37, composición, nos dice que el Sistema Nacional de Educación comprende los tipos, niveles y modales educativas, además de las instituciones programadas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato. Y este está articulado con el sistema de educación superior para los pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas, y rige el sistema de educación intercultural bilingüe, que es instancia desconcentrada. Entonces, la unidad educativa Cristóbal Colón cumple con el artículo 37, que dice que obtiene los niveles de educación inicial básica y bachillerato. En el artículo 40 nos indica el nivel de educación inicial, en el artículo 42 el nivel de educación general básica y en el artículo 43 el nivel de educación bachillerato. También cumpliendo con el artículo 46, que son las modalidades del Sistema Nacional de Educación, pero la unidad educativa Cristóbal Colón obtiene solamente dos modalidades, que son la modalidad de educación presencial y semipresencial. La institución educativa labora de lunes a viernes en una jornada de 7 a 13 horas, cumpliendo con lo establecido en el artículo 117 de la LOEI, que indica que la jornada ordinaria semanal de trabajo será de 40 horas reloj, de la siguiente manera: 6 horas diarias cumplidas de lunes a viernes, y el tiempo restante hasta cumplir las 8 horas reloj podrá realizarse dentro o fuera de la institución. En el capítulo 5, página 24, de los derechos y obligaciones de las madres, padres y o representantes legales, tenemos el artículo 13, obligaciones. Las madres, padres y o los representantes y los estudiantes tienen las obligaciones de apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender a los llamados y requerimientos de las o los profesores y las autoridades de los planteles. También una de las obligaciones más importantes como padres es apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de una manera constructiva y creativa. Paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas son las directrices de un grupo que establecen límites y que determinan cómo una persona debe actuar dentro de los límites. Esto se hace en todo el ámbito científico, religioso u otro contexto epistemológico. El término paradigma puede indicar el concepto de esquema formal de organización y ser utilizado como sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías. El significado en el terreno de la psicología se refiere a aceptaciones de ideas, pensamientos, creencias incorporadas generalmente durante la primera etapa de nuestra vida, y estas se aceptan como verdaderas o falsas, sin ponerlas a prueba en un nuevo análisis.
En cambio, en el significado contemporáneo, en la comunidad científica se refiere al conjunto de prácticas o teorías que definen una disciplina científica, luego de haber sido y aún son puestas a numerosas pruebas y análisis a través del tiempo y por ello aún se mantienen vigentes. En las ciencias sociales, el paradigma está relacionado con el concepto de cosmovisión. Las cosmovisiones son el conjunto de experiencias, creencias y valores que conforman la imagen o figura general del mundo. Su fundador, Watson, 1878-1958. Defiende el procedimiento estrictamente experimental para estudiar el comportamiento observable considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuestas. Surge como una teoría psicológica y posteriormente se adapta a su uso en la educación. Su mayor legado se caracteriza por el estudio del comportamiento de los estudiantes, en su esfuerzo para resolver problemas en base a la solución. ¿Qué es el conductismo? Es considerado como un modelo que se fundamenta en el estudio de experiencias internas o sentimientos a través de métodos mecanizados, dando lugar al desarrollo de procesos repetitivos. La finalidad del conductismo es condicionar al alumno para que por medio de la educación suprima conductas no deseadas. El conductismo en la educación puede aplicarse para mejorar la adquisición de conocimiento de los alumnos, su comportamiento o su actitud hacia las clases. El conductismo es una rama de la psicología que trata de entender, explicar y predecir el comportamiento humano y animal en base a los estímulos presentes en su entorno. Dentro de la unidad educativa Cristóbal Colón tomamos estos ejemplos de conductismo, que son premiar la intervención, castigar el mal comportamiento, restar y sumar puntos. Y por último, sancionar severamente la copia. El conductismo en la educación puede aplicarse para mejorar la adquisición de conocimientos en los alumnos, su comportamiento o actitud hacia las clases. Esto funciona especialmente bien en el caso de los niños, aunque también puede aplicarse con adultos en cierta medida. Para ello aplicamos el condicionamiento operante, que se basa en fomentar en las personas actitudes positivas con un refuerzo positivo cuando se comportan de cierta manera y de implementar castigos en actitudes que no se desean que se repitan. Actualmente las técnicas utilizadas suelen ser de naturaleza muy distinta a las aplicadas en la antigüedad. Actualmente se utilizan refuerzos, que puede ser algo tan simple como elogiar los buenos comportamientos de un niño, hasta herramientas como calificaciones positivas o entregarles pequeños premios a los que realicen conductas determinadas. El conductismo en la educación puede aplicarse para mejorar la adquisición de conocimientos en los alumnos, su comportamiento o actitud hacia las clases. Un ejemplo de refuerzo positivo podría ser la entrega de un pequeño premio o un caramelo a los alumnos que sean capaces de responder correctamente a una pregunta planteada en clase. Por otro lado, un ejemplo de castigo bien aplicado podría ser la retirada de atención de un alumno que esté molestando. La manera más habitual de usar esta técnica consiste en enviar al niño fuera del aula cuando se está comportando mal. La concepción del estudiante es de receptor pasivo para aprender lo enseñado y activo para reproducir el conocimiento inducido. Es así que aquí podemos ver el aprendizaje memorístico. El estudiante aprende los procedimientos mecánicamente, sin comprender y transferir lo aprendido. Es decir, el conocimiento se ha considerado algo estático, que debe ser memorizado en forma mecánica. Se enfatiza la memoria del estudiante, pero no en el significado de lo que se enseña. El sujeto pasivo. El estudiante en el conductismo se concibe como un sujeto pasivo, cuyo aprendizaje está condicionado desde el exterior, sin tomar en cuenta la madurez y las experiencias previas. También tenemos la actividad restringida. Su actividad se ve restringida por los condicionamientos que establece el profesor al momento de decir los contenidos
que se ha de aprender el estudiante. La memorización como enseñanza de aprendizaje también puede rendir frutos, pero creo que esta no es la mejor manera, porque así el alumno solo repite tal cual lo que el profesor está diciendo, sin tener una retroalimentación, un concepto o idea propia de lo que está aprendiendo. Conclusiones. Sobre el trabajo desarrollado, podemos indicar que si bien es cierto hay prácticas del paradigma conductual que resultan adecuadas, hay muchas otras que se deben adaptar a la realidad moderna actual, incentivando en los alumnos a ser más creativos, participativos e innovadores. En la unidad educativa Cristóbal Colón hay prácticas conductistas que se mantienen debido a que el docente actúa como proveedor único del conocimiento. Y en muchas ocasiones, la comunicación se da de manera vertical, es decir, poniendo al docente como emisor activo del proceso. El paradigma conductual no toma en cuenta diferencias individuales de los estudiantes, las mismas que son requeridas en aquellos casos en los que se presenten necesidades educativas específicas. Por lo tanto, podríamos concluir que en la unidad educativa Cristóbal Colón se adoptan medidas cotidianas y que muchas conductas se desarrollan en función de estímulo-conducta o de estímulo-respuesta. Muchas gracias. Buenas tardes, Magíster. Hoy vamos a hablar sobre el paradigma constructivista en la institución educativa Cristóbal Colón. Como figuras claves del constructivismo destacan principalmente Jean Piaget y Lev Vygotsky, en las cuales Jean Piaget argumenta que el aprendizaje es un proceso interno que se realiza a través de la interacción con el medio. Por ello, la importancia de proporcionar al niño espacios y recursos necesarios para promover su interaprendizaje. Mientras tanto, Lev Vygotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro, mientras que las actividades se desarrollan naturalmente desde varias rutas de descubrimiento. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es una corriente pedagógica que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores obtenidas en el medio que le rodea. Es decir, el alumno interpreta la información, las conductas, las actitudes o las habilidades adquiridas previamente para lograr un aprendizaje significativo, que surge de su motivación y compromiso de aprender. Este modelo de enseñanza eleva el nivel educativo de los alumnos a través de diversas actividades que favorecen su aprendizaje. Sin embargo, pocas primarias lo han implementado. ¿Cómo funciona el constructivismo? En este modelo, cada alumno es responsable de su proceso educativo. Sin embargo, el profesor crea las condiciones óptimas y se convierte en un facilitador que orienta de forma progresiva durante este progreso. Funciona el constructivismo. En este modelo, cada alumno es responsable de su proceso educativo. Sin embargo, el profesor es el encargado de crear las condiciones óptimas y se convierte en un facilitador que lo orienta de forma progresiva durante este proceso. Así que podemos encontrarnos con las aulas constructivistas. Este tipo de aulas tienen como base 4 áreas claves para lograr el éxito. 1. Los conocimientos compartidos entre profesores y alumnos. 2. Los profesores son guías o facilitadores del aprendizaje. 3. Las aulas de aprendizaje constan de pequeños grupos de estudiantes. 4. Las aulas constructivas se enfocan en las preguntas e intereses de los estudiantes. Se enfocan en el aprendizaje interactivo y están centradas en el estudiante. Características del paradigma constructivista. Permite que el estudiante dirija el aprendizaje, cambie la estrategia y cuestione el contenido. En la unidad educativa Colón, los docentes como agentes de construcción del conocimiento han implementado estrategias para fomentar en el estudiante el desarrollo del aprendizaje.
en las cuales el alumno pueda ir desarrollando su potencial en base a su propia experiencia. El docente también debe tener en cuenta cada una de las particularidades que tienen sus educandos. Es importante que se apliquen conocimientos previos y que estos se enlacen con los nuevos para que la conjugación resulte adecuada. Por ejemplo, en determinado año, el docente envía a sus alumnos a sembrar una semilla en un vaso de algodón. Esta práctica permite que el estudiante genere su propio conocimiento, que se cuestione sobre ciertos factores de cambio en lo que está realizando. Muchas veces implica que se aprenda a través de los errores. Por ejemplo, el estudiante aprenderá que para que la semilla crezca debe mantener el algodón húmedo o también que debe estar expuesta a la luz del sol, pero tampoco demasiada. Esto le permitirá que con la práctica adquiera el conocimiento, es decir, con la experiencia o la experimentación. Fomenta el diálogo y la colaboración entre los alumnos y el maestro. El ambiente en el aula debe ser participativo y colaborativo. En tal sentido, en la Unidad Educativa Colón se promueven técnicas de desarrollo y autonomía entre los estudiantes y con los estudiantes. Es decir, que su forma de participación va enfocada en la interacción con todo el grupo, respetando siempre las particularidades de cada integrante. El docente enfoca la participación activa de los estudiantes entrando en diálogo con ellos. Claro que también abandonando viejas prácticas y promover también diferentes conflictos cognitivos. Alimenta la curiosidad de los estudiantes a través del uso frecuente del modelo de aprendizaje. Para ello tenemos que recordar que el modelo de aprendizaje ha ido cambiando al paso del tiempo. Por otro lado, la curiosidad es un factor muy importante que influye en el aprendizaje. La curiosidad innata de las personas da un interés especial en el tema que se está aprendiendo. Es importante que los alumnos aprendan a responder sus preguntas. La curiosidad les ayuda a obtener mejores resultados académicos. Es por ello que el docente debe incentivar a la curiosidad, ya que eso le dará buenos resultados con sus alumnos. En la Unidad Educativa Colón, los docentes promueven la curiosidad de sus alumnos, haciendo que trabajen en proyectos, recompensando su curiosidad y permitiendo que los alumnos exploren y jueguen, es decir, aprenden jugando. Otra parte importante es estimular y aceptar la iniciativa, autonomía e independencia de los alumnos. El docente debe tratar de que sus alumnos aprendan en libertad. Para ello es importante elegir bien las tareas curriculares y aplicar las estrategias para medir su éxito en el aprendizaje. Debemos tener en cuenta que no es importante solo enseñarles, sino debemos instruirles a ser responsables e independientes, poniendo reglas y límites para su aprendizaje. En la Unidad Educativa Colón se ponen reglas, normas que los estudiantes siguen y acatan, y para medir si están avanzando en su aprendizaje y sus conocimientos, se les ayuda con exámenes y proyectos. También alientan a los jóvenes y niños que sacan buenas notas con reconocimientos especiales o en otro tipo de actividades como en los deportes, también les ayudan con reconocimientos adicionales. Los mapas mentales facilitan la representación de un tema complejo en una representación visual y organizada de los saberes, conocimientos manejados, cuya forma, diseño y apariencia
está enteramente sujeta a las preferencias de quien aprende. Los debates se dan con discusiones con preguntas abiertas, se dan entre los estudiantes y docentes, en preguntas con foros acerca de temas en donde el estudiante debe investigar independientemente y compartir su conocimiento. Ejemplos de aprendizaje constructivista. Dentro de la unidad educativa Cristóbal Colón, después de impartir la clase, se procede a realizar algunos métodos de aprendizaje constructivista. Dentro de ello tenemos el aprendizaje autodidacta. No existe mayor ejemplo de aprendizaje constructivista que la autodidáctica, porque es ahí cuando un niño despierta la curiosidad por un tema en específico y procede a buscar información por su cuenta, mismo que lo permite confirmar lo que ya sabía con lo nuevo y desarrollar diversas habilidades, y también un conocimiento más amplio del tema de investigación. Otro ejemplo es el compartir experiencias. Estas deben ser acorde al tema a tratar, logrando aprendizajes significativos por medio de reflexión, desarrollando instinto de investigación y análisis, siendo capaces de trabajar en forma grupal para desarrollar habilidades sociales y un pensamiento crítico, en donde el alumno sea capaz de generar sus propios conceptos y conclusiones. Conclusión. Se ha llevado a cabo una rápida revisión del constructivismo, considerando algunos de sus postulados básicos y sus implicaciones para la pedagogía. Se considera que esta postura orienta la realización de actividades mediante las cuales el estudiante puede tener acceso a la información que el docente desea compartir, y así ampliar sus conocimientos sobre un tema, lo cual favorecerá su adaptación en el medio que le rodea. En el proceso formativo se ha realizado una descripción analítica de los diversos aspectos que lo constituyen, desde la formulación de los objetivos, los contenidos, la metodología, las técnicas y la evaluación, que contribuyen a una mejor comprensión del proceso de formación. En cuanto a los objetivos, se considera que el principal es el cambio cognitivo y afectivo, de tal forma que las personas puedan alcanzar satisfactorios niveles de adaptación en las condiciones en las que viven. Respecto a los contenidos, se reconoce la importancia de mantener una secuencia lógica horizontal y vertical al momento de proponerlos. De igual manera, se requiere considerar su cantidad y el tiempo necesario para revisarlos. En la metodología, se plantea la cuestión de que el conocimiento y su construcción tienen un componente idiosincrasio importante que se debe tomar en cuenta. Buenas tardes, Magíster. El día de hoy vamos a hablar sobre el paradigma histórico-social en la unidad educativa Cristóbal Colón. Social, también llamado como paradigma sociocultural, fue desarrollado en los años de 1920 por Lev Vygotsky. Se pone en práctica en actividades conjuntas e interactivas donde el desarrollo cognitivo individual no es independiente, ya que no es posible estudiar ningún proceso psicológico sin tener en cuenta el contexto histórico. Por este motivo, este paradigma es de gran importancia, ya que consiste en que el individuo, aunque sea lo más importante, no es la única variable del aprendizaje. Su historia personal, clase social y consecuentemente sus oportunidades sociales, época histórica, las herramientas que tengan a su disposición son variables que no solo apoyan al aprendizaje, sino que también son parte integral de él. La relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es una relación bipolar con los otros paradigmas. Para él se convierte en un triángulo abierto en el que los vértices se presentan por sujeto, objeto de conocimiento y los artefactos o instrumentos socioculturales, y se encuentra abierto a la influencia de su contexto cultural. De esta manera, la influencia del contexto cultural para desempeñar un papel esencial y determinante en el desarrollo del sujeto, quien no recibe pasivamente la influencia, sino que reconstruye activamente.
Este paradigma toma en cuenta el papel de la interacción personal con otras personas, como expertos, maestros, otros estudiantes, y con diversos instrumentos como libros, internet, en el desarrollo psicológico del alumno. Existe un aprendizaje cooperativo en el que el alumno construye su propio conocimiento a través de lo vivido junto a la colaboración de otras personas e instrumentos. La zona de desarrollo próximo es un concepto creado por Vygotsky que se refiere a la distancia que existe entre el desarrollo actual del niño y su desarrollo potencial. La zona de desarrollo real se refiere a lo que el niño sabe desde el punto de partida que éste inicia. La zona de desarrollo próximo es la situación de las habilidades de un niño en las que puede realizar ciertas actividades. También es la situación intermedia entre lo que el niño ya sabe actualmente y lo que debe llegar a aprender. La zona de desarrollo potencial, estamos ante lo que el niño no sabe, por lo tanto será tarea del maestro de hacer. Características del paradigma histórico-social. En el campo educativo, el estudiante y el docente son vistos como un ser social. En cuanto al rol del profesor, las prácticas docentes y de mediación dan un ámbito socioculturalmente determinado. ¿Pero qué es ser social? El ser social puede ser definido como una persona que puede adaptarse a una sociedad o grupo. En otras palabras, es la habilidad que hombres y mujeres muestran al poder pertenecer a una comunidad de la cual ya se sienten parte. Una de las características del paradigma histórico-social es la metáfora básica. Ella se preocupa sobre todo de las interrelaciones persona-grupo y persona-grupo-medio ambiente. El aprendizaje contextual y compartido es una de sus principales manifestaciones. En la unidad educativa Colón, los docentes tratan de integrar a los alumnos entre sí y con la comunidad, tratando de cuidar el medio ambiente. Esto se evidencia en salidas de campo a sembrar árboles, al ecoparque de la ciudad de Tulcán, campañas de reciclaje, entre otras actividades. Otra de las características es el modelo de profesor. El docente, ante todo, es un gestor en el aula, genera interacciones, crea expectativas, genera un clima de confianza. Se convierte en un facilitador que ayuda a los niños a interactuar entre sí y con él mismo. En la unidad educativa Colón, el docente es un facilitador que apoya en su mayoría a los alumnos en su proceso de socialización. Les ayuda interactuando con ellos en trabajos grupales o actividades dentro del aula igual grupales. El docente ayuda a la mediación y busca la socialización y culturalización de los estudiantes en un ambiente positivo, dinámico y de confianza. Continuamos con las características y hablaremos sobre el modelo curricular. El mismo que debe ser flexible de tal manera que se adapte a las manifestaciones culturales y sociales propias de cada estudiante, es decir, parte de los objetivos generales, pero da diversas oportunidades de acceder a ellos con el fin de que todos logren aprender. La Unidad Educativa Colón es una institución inclusiva, la misma que alberga entre sus educandos a diversidad de niños, entre los cuales destacamos estudiantes de otras nacionalidades. Esto se debe principalmente a que se encuentra ubicada en una zona de frontera y también, por supuesto, a la evolución que han tenido las instituciones en el aspecto de diversidad. Hablando del aula, hay docentes que adaptan su plan de clase de tal forma que se logra un espacio inclusivo, participativo y de confianza, haciendo que las particularidades adquieran un carácter positivo y enriquecedor, incluyendo el marco social y cultural en el que se desarrollan los estudiantes, mejorando habilidades como la memoria, la atención y la resolución de problemas. Otra de las características son las metas y los objetivos, los mismos que van determinados en función de las capacidades y los valores.
En este sentido, en la Unidad Educativa Colón se refuerzan valores como la empatía, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, entre otros. En cuanto al fortalecimiento de capacidades, se lo realiza en diversas áreas, por ejemplo en las casas abiertas, donde el alumno tiene que compartir lo aprendido con la escuela, la familia y la sociedad. La familia es el primer entorno de enseñanza, que viene conjugado con la escuela y la sociedad. La falencia de cualquiera de ellos puede implicar que lo demás no se forme de manera adecuada. Vygotsky indica que el desarrollo del niño precede al aprendizaje. En este sentido, el docente debe enseñar los contenidos de acuerdo a la edad de cada niño. Concepción del alumno y maestro. Paradigma histórico-social. En este proceso de aprendizaje, dentro de la Unidad Educativa Cristóbal Colón, el profesor cede su protagonismo al alumno, quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación. Es decir, que dentro de este paradigma es el alumno quien se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con sus compañeros. Es el propio alumno quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico hacia lo práctico. Y es en este papel en donde el alumno desarrolla un rol imprescindible para su propia formación, un protagonismo que es imposible ceder y que le habrá de proporcionar una infinidad de herramientas, las mismas que le ayudarán en un futuro. Conclusión. Para el paradigma histórico-social, los educandos deberán definirse como seres sociales, constructores y actores de las diversas mediaciones sociales, dentro y fuera del recinto escolar. Y el maestro y profesor deben ser comprendidos como agentes culturales, cuyo rol de educador está inmerso en un ámbito de estrategias y sistemas que están social y culturalmente delimitados. Son entonces mediadores primordiales entre el conocimiento sociocultural y la experiencia cognitiva de los estudiantes. La formación se encausa hacia la promoción de zonas de construcción para que el sujeto asimile el conocimiento, siguiendo y participando en actividades interactivas que el profesor propone. El docente promueve la articulación de zonas de desarrollo cercanas a los estudiantes, usando sistemas formativos estratégicos. La educación formal, pasada por el tamiz del paradigma en cuestión, deberá seguir una estructura e ideario acorde con la función de promover la inteligencia, el lenguaje, la atención, la percepción, el razonamiento y la planificación en los individuos. Además, ello implica el uso crítico y funcional de las aptitudes de las herramientas tecnológicas del medio, ordenadores, internet, etc. Buenas tardes, Magíster. El día de hoy vamos a hablar sobre el modelo pedagógico tradicional. Modelo pedagógico tradicional, también conocido como modelo de enseñanza tradicional o modelo educativo tradicional. Este modelo pedagógico se caracteriza por la marcada diferencia de roles entre el alumno y el profesor, es decir, concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor como un artesano, y su función será explicar y explorar claramente sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje y memorización del alumno. En este modelo pedagógico, los alumnos reciben la información pasivamente a partir de un maestro. Este modelo de enseñanza constituye los conocimientos y valores acumulados por la humanidad, los cuales son transmitidos por el maestro como verdades absolutas, desvinculadas del contexto social histórico en el que se desenvuelve el alumno. Su meta es la formación del carácter y busca el desarrollo de las cualidades innatas, facultades y carácter del individuo a través de la disciplina.
Su método de enseñanza es transmisionista, a partir de la imitación del buen ejemplo, el ejercicio y la repetición. ¿En qué consiste la educación tradicional? En que es un método expositivo, la evaluación del aprendizaje es reproductiva y se centra en la calificación del resultado. La relación del profesor-alumno es autoritaria. Se fundamenta en la concepción del alumno como receptor de la información y el educador tradicional es analítico, sintético y lógico. En el aula se limita la individualidad y la creatividad de los alumnos, ya que tienden a ser sujetos pasivos con poca iniciativa, inseguridad y poco interés en el proceso de aprendizaje. Características del modelo pedagógico tradicional. Relación entre el maestro y los alumnos. El maestro debe ser un experto en el conocimiento que tiene y la transmisión del mismo. El modelo aún se mantiene en la unidad educativa Colón en algunos docentes. El papel del profesor o maestro es comunicarse con los alumnos mediante el habla. 2. Importancia de la memoria en el aprendizaje. Al contrario que en otros modelos educativos más modernos, aquí predomina la memoria para alcanzar el conocimiento. Se diferencian: A. El modelo de transmisión o el enfoque enciclopédico, donde el profesor posee grandes conocimientos y los transmite a los alumnos de manera directa. La dificultad podría presentarse cuando el docente no sea capaz de transmitir adecuadamente sus conocimientos. El modelo comprensivo. El profesor trata de enseñar la lógica de sus conocimientos, logrando de esta manera que los alumnos aprendan de una manera más activa. Aunque la memoria sigue siendo la herramienta principal, el docente guía a los alumnos para que creen su propio conocimiento. 3. Esfuerzo como la técnica principal para adquirir conocimiento. Impera el esfuerzo de los alumnos y se les incentiva a que memoricen y que sean capaces de recordar sin problema lo aprendido. Para comprobar si los estudiantes han llevado a cabo el esfuerzo requerido, por lo general se realizan exámenes y otros tipos de pruebas que permiten medir los conocimientos. En la unidad educativa Colón, muchos docentes realizan evaluaciones de esta manera. Ventajas y desventajas. Ventajas. Posibilita la transmisión de conocimientos. Permite conocer las habilidades y destrezas. Genera autodisciplina. Manera efectiva de resolver dudas al instante. No se requiere de un proceso de adaptación a la enseñanza. Permite una mejor evaluación cognitiva. Desventajas. Se centra solamente en la memorización de información. Los métodos de evaluación generan frustración. La memorización de datos no suele ser ventajosa. No se estimula la curiosidad. Fomenta la competición entre alumnos, provocando efectos negativos. La mayoría de conocimientos adquiridos pueden olvidarse. En las evaluaciones suelen copiar. Concepción alumno-maestro dentro del paradigma tradicional. En la unidad educativa Cristóbal Colón, el paradigma tradicional es donde el maestro debe de ser un experto en su campo, para que los alumnos tengan las mayores posibilidades de comprender y memorizar el conocimiento. Hablaremos del rol del docente y del alumno. El docente es el centro del proceso de enseñanza, es la persona con el dominio total del tema. El docente es a quien le corresponde transmitir sus saberes, cuidando de que el estudiante se apropie puntualmente de ellos, ya que le exige a su alumno memorización de lo que se narra y expone, ofreciéndole gran cantidad de información. En esta escuela, el docente no siempre conoce cómo se lleva a la práctica el saber que transmite, simplemente debe repetirlo. El alumno juega un papel pasivo, con poca independencia cognitiva y pobre desarrollo del pensamiento teórico, así que desarrolla más un pensamiento empírico que tiene un carácter clasificador y catalogizador.
Las actividades de carácter práctico que realice el alumno son menos, pues la labor fundamental es del profesor a través de la explicación. El estudiante recibe información en silencio, repite y memoriza. No tiene espacio para la reflexión, pues el saber ya está dado. Él no sabe nada. Se evalúa mediante la medición de conocimiento y no por la generación o construcción de esos. La relación alumno-profesor está basada en el predominio de la autoridad. Mediante una disciplina impuesta, se exige sobre todas las cosas la obediencia. La actitud del alumno es pasiva y receptiva. La relación del profesor con ellos es paternalista. La principal ventaja de este aprendizaje, basado en la teoría, es que puede ver mucho material distinto, de forma muy rápida. Al contrario, en otros modelos educativos basados en el aprendizaje por descubrimiento, cada tema debe de ser desarrollado por los alumnos, por lo que el aprendizaje es muy... Conclusión. Podemos concluir que la pedagogía tradicional ha formado a los hombres desde la antigüedad hasta nuestros días, los cuales han sido preparados para trabajos que la sociedad les asignaba. Asimismo, a partir de ella empezaron estudios que permitieron el surgimiento de los demás modelos pedagógicos existentes. Este modelo pedagógico ha evolucionado a través del tiempo, incorporando algunos avances e influencias en el transcurso de su desarrollo, siendo insuficiente esta evolución. Pero en la actualidad, este tipo de pedagogía resulta ser obsoleta, puesto que la sociedad ha cambiado y actualmente necesita hombres críticos, reflexivos, emprendedores, con competencias y habilidades que permitan desarrollarse en un mundo cada vez más globalizado, considerándola más inadecuada para resolver la tarea que tiene la enseñanza en la actualidad, debido a la formación de sus egresados. El día de hoy vamos a hablar sobre el modelo pedagógico romántico social en la Unidad Educativa Cristóbal Colón. Modelo pedagógico romántico social. Es uno de los modelos de enseñanza contemporáneos que surgieron en el siglo XX. Surgió por primera vez en el Reino Unido, gracias al trabajo de Alexander Neil. Este filósofo pedagogo comenzó a buscar un nuevo modelo educativo que permitiese enseñar a los niños en libertad. Este modelo, al igual que el resto de los métodos pedagógicos aparecidos en esta época, surgió como una reacción al modelo tradicional de enseñanza, que consideraba a los alumnos como receptores pasivos de información. En el modelo pedagógico romántico, la labor fundamental del maestro es ayudar al alumno a desarrollar sus capacidades, habilidades y cualidades internas. De esta manera, el peso de la educación recae en el propio alumno, que va eligiendo por su cuenta lo que quiere aprender en función de sus intereses naturales, valores y conocimientos previos. Lo que pretende el modelo pedagógico romántico es que no exista ninguna interferencia en el ambiente que puedan acortar de alguna manera el comportamiento y el proceso de aprendizaje espontáneo del niño. Lo que se busca es que tenga garantizado un desarrollo totalmente natural. Para ello, además, es necesario que previamente sea el profesor el que deje atrás su rol tradicional y pase a ser solo un ayudante en un proceso en el que el niño es el protagonista. Es muy importante, por lo tanto, que el docente prescinda de las clásicas pautas basadas en las reglas y en la disciplina, y por el contrario, anima al niño a dar rienda suelta a su expresión de manera libre. Todos los contenidos quedan relegados, al igual que el profesor, a un segundo plano. Puede parecer un escenario demasiado idealizado, pero por algo se llama modelo pedagógico romántico. Características del modelo romántico social.
El maestro es más libre al hablar con su estudiante, es una educación más informal. Se le da mayor participación al estudiante incentivando el desarrollo natural. Se debe considerar sus cualidades, habilidades e intereses. El estudiante es el eje del proceso educativo. Se le da campo libre a la espontaneidad y elige aprender lo que más le gusta. No hay una evaluación sino una revisión de actividades. El docente se convierte en auxiliar para que el niño desarrolle sus capacidades, habilidades y cualidades. En la unidad educativa Colón no se aplica el método de esta forma. Los docentes de la institución tratan de ayudar a los estudiantes a desarrollar capacidades, habilidades y cualidades. Concepción de alumno-maestro en el modelo pedagógico romántico dentro de la unidad educativa Cristóbal Colón. El modelo parte de la premisa que el maestro no debe intervenir en el desenvolvimiento natural y espontáneo del estudiante y a su vez la relación con el medio que lo rodea. No interesan los contenidos ni el tipo de saber enseñado. El desarrollo natural del niño se convierte en una meta, da lo mejor de sí mismo para alcanzar la excelencia. Es el modelo más flexible, ya que le permite al niño ser el propio autor de lo que se realizará en el espacio dado. Con este modelo, el niño puede mejorar o desarrollar sus capacidades cognitivas, experimentando lo cotidiano en un espacio adecuado para ellos, permitiéndoles interactuar con los otros niños, formando así la habilidad de socializar. En el aula hay un orientador, el cual observa el comportamiento de los niños, interactuando con ellos pero bajo la voluntad de los niños. En este modelo, el maestro es un auxiliar que facilita la expresión, la originalidad y la espontaneidad del estudiante. Por lo tanto, no se evalúa, se considera que los saberes son auténticos y valiosos por sí mismos y no necesitan medirse, confiarse o evaluarse. El papel del docente es de auxiliar del estudiante, no interfiere en los contenidos, son libres. Según el interés de cada estudiante, la evaluación no tiene cavidad en este modelo, ya que no le interesa medir el aprendizaje. Conclusión. Este método pedagógico se basa en la premisa de que todas las personas son muy buenas por naturaleza. Por lo tanto, el trabajo del educador no es imponer a los niños puntos de vista adultos, sino ayudarles a descubrir sus propias verdades y a explorar sus intereses. Al contrario que muchas otras corrientes educativas que piensan que hay que educar a los niños para que puedan convertirse en ciudadanos civilizados. Los promotores de este modelo creen que los niños aprenden por su cuenta a ser adultos razonables y éticos, si se les deja en libertad. Por lo tanto, el objetivo principal de las escuelas basadas en el modelo pedagógico romántico es ofrecer a los niños un espacio seguro para que pudieran explorar sus intereses, además el tiempo suficiente para realizar esta tarea. Buenos días, Magíster. El día de hoy vamos a hablar sobre el modelo pedagógico conductista en la unidad educativa Cristóbal Colón. Modelo pedagógico conductista. La teoría conductista se basa en las teorías de Iván Pavlov, quien se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico, que describe una asociación entre estímulo y respuesta continua, de forma que, si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. A su vez, tenemos el condicionamiento instrumental y operante,
que persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. El modelo pedagógico conductista. Los conductistas defienden el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. En este modelo consiste en el desarrollo de un conjunto de objetivos terminales expresados en forma observable y medible a los que el estudiante tendrá que llegar desde cierto punto de partida o conducta derivada mediante el impulso de ciertas actividades, medios, estímulos y refuerzos secuenciados meticulosamente programados. En la perspectiva conductista, la función del maestro se reduce a verificar el programa, a constituirse en un controlador que refuerza la conducta esperada, autoriza el siguiente paso a la nueva conducta o aprendizaje previsto y así sucesivamente. Los objetivos institucionales son los que guían la enseñanza, ellos son los que indican lo que debe hacer el aprendiz. Por esto, a los profesores les corresponde solo el papel de evaluadores, de controladores de calidad, de administradores de refuerzos. El refuerzo es precisamente el paso que afianza, asegura y garantiza el aprendizaje. Es el autorregulador, el retroalimentador del aprendizaje, que permite saber si los estudiantes aceptaron o no, si lograron la competencia y el dominio del objetivo con la calidad que se esperaba. Mientras el refuerzo no se cumpla, los estudiantes tendrán que ocuparse de observar, informarse y reparar los elementos que contienen el objetivo institucional y posteriormente realizar las prácticas y ajustar hasta lograr conducir el objetivo a la perfección prevista, y es el profesor quien acepta y refuerza. A diferencia del modelo centrado en el alumno, el conductismo prescinde por completo los procesos cognitivos. Para él, el conocimiento es una suma de información que se va construyendo de forma lineal. Asume que la asimilación de contenidos puede descomponerse en actos aislados sin función. Busca únicamente que los resultados obtenidos sean los deseados, despreocupándose de la actividad creativa y descubridora del alumno. Finalidad del conductismo. La finalidad del conductismo es condicionar a los alumnos para que, por medio de la educación, supriman conductas no deseadas. Así, alienta en el sistema escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las conductas, como la competencia entre alumnos. En las prácticas escolares, el conductismo ha conducido a que la motivación sea ajena al estudiante, se desarrolle únicamente la memoria, cree dependencias del alumno a estímulos externos, la relación educando-educador sea sumamente pobre, la evaluación se asocia a la calificación y suele responder a refuerzos negativos. Características del modelo pedagógico conductista. Número 1. Este modelo se realiza a través de la denominada enseñanza programada, donde el docente observa y explica un asunto, una idea o un sentimiento sin mezclarlo con la opinión propia o criterio personal. En la unidad educativa Cristóbal Colón se aplica el diseñar clases mediante un plan de aprendizaje donde el docente prepara sus clases con anticipación. Número 2. El alumno en este enfoque no es un espectador pasivo. Emite respuestas, soluciones. Es más bien un ente activo que interactúa con los demás. Esto se refleja en los alumnos de la unidad educativa Cristóbal Colón, ya que participan activamente en los temas propuestos a partir de sus experiencias previas. El plan de enseñanza está configurado por los objetivos educativos. En la unidad educativa Cristóbal Colón se va más allá de una enseñanza temática, más bien se instruye en valores. 4. La evaluación se centra en los productos del aprendizaje sin considerar los procesos. Sigue siendo memorística y cuantitativa en función del cumplimiento de objetivos. Los docentes de la unidad educativa Colón se centran en la comprensión del tema más que en una memorización, ya que piensan que un texto memorizado se olvida pronto.
Ventajas. Estimula y motiva al estudiante hacia su aprendizaje. El alumno se siente en confianza en el salón de clases ya que el profesor le da la importancia. Modifica el comportamiento dando oportunidad de un gran esfuerzo. El estudiante es autoaprendizaje y autoevaluación. Desventajas. El alumno es pasivo, sin participación para aclarar sus dudas. Tiene una gran énfasis en lo que es la memorización. Tiene excesiva rigidez. Concepción alumno-maestro. Dentro de la unidad educativa Cristóbal Colón, en el modelo conductista, el docente es el encargado de enseñar y de provocar un estímulo que se encuentra fuera del alumno. Generalmente se reduce a recompensas como refuerzo positivo y castigos como el negativo. En la mayoría de los casos se usan las calificaciones. Por otro lado, el rol del estudiante se limita simplemente a obedecer y seguir las normas que recibe. De esta manera podrá alcanzar los objetivos deseados. La finalidad del conductismo es condicionar a los estudiantes para que de manera supriman conductas que no son deseadas. De esta manera, el sistema escolar alienta el uso de procedimientos con el fin de manipular conductas como la competencia entre... Conclusión. El conductismo es una forma muy interesante de hacer que las personas adopten comportamientos que el experimentador quiere. Aunque solo es un enfoque de la psicología, el conductismo nos demuestra que tanto el ser humano como los animales pueden ser enseñados para realizar cualquier actividad. Además, si la sociedad adoptara el enfoque conductista, tal vez podría ser la solución para muchos comportamientos malos que tiene la misma. Este enfoque tiene características que podrían ser desde el punto de vista humanista desagradables, ya que se estudia a un ser vivo y depende de lo que se quiera lograr, es sometido a pruebas que pueden ser dolorosas y desgastantes. Además, el objeto de estudio es observado constantemente para ver los cambios que se han logrado. Buenas tardes, Magíster. El día de hoy vamos a hablar sobre el modelo pedagógico social cognitivo en la unidad educativa Cristóbal Colón. Modelo pedagógico social cognitivo. Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a los alumnos no solo el desarrollo del espíritu colectivo, sino el conocimiento científico, técnico y fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades fundamentales en los procesos de interacción y comunicación desplegados durante la enseñanza, el debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación entre teoría y práctica, la solución de problemas reales que interesen a la comunidad. En la pedagogía social, la motivación se vincula con el interés que genera la solución de problemas, que por lo general no son ficticios, son tomados de la realidad, por lo tanto forman parte del currículo escrito. La comunidad es la actora, la que se involucra con la situación problemática y su tratamiento se realiza a través de una práctica conceptualizada. El profesor y los estudiantes tienen el compromiso de participar con sus opiniones para explicar su acuerdo o desacuerdo con la situación temática estudiada. En esta pedagogía se concibe el aprendizaje y el conocimiento como una construcción social que se concreta a través de la actividad en grupo. Características del modelo cognitivista. Este modelo propone el desarrollo máximo de las capacidades del alumno. La actividad cognitiva es descrita por imágenes o esquemas. Está influido por la sociedad y la colectividad. El trabajo productivo está unido en la educación para garantizar el desarrollo del conocimiento. 1. Pretende potenciar la motivación. En la unidad educativa Colón se trata de motivar a los alumnos de una manera didáctica y metodológica para potenciar sus habilidades.
Es un modelo social o contextual que promueve el aprendizaje. En la Unidad Educativa Colón se incentiva a los alumnos a aprender cada día nuevas técnicas. El profesor actúa como mediador del aprendizaje y de la lectura social. En la Unidad Educativa Colón, los alumnos se integran en ambientes de paz y colaboración. El currículo será abierto y flexible. Los docentes de la Unidad Educativa Cristóbal Colón implementan currículos que se adaptan a las necesidades y destrezas de cada alumno de una manera constructiva y significativa. La metodología facilita el aprendizaje individual y el aprendizaje social. En la Unidad Educativa Colón se trabaja con actividades tanto grupales como individuales. El aprendizaje queda reforzado como aprender a aprender, con actividades que les incentivan a la investigación en los diferentes temas. El profesional y ciudadano derivado de este modelo es reflexivo, crítico, constructivo y creador. Ventajas. Facilita a los aprendices actividades para tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales. Su objetivo es las habilidades cognitivas dentro del currículo escolar. El ser humano es capaz de construir conceptos y cómo sus estructuras conceptuales le llevan a convertirse en los entes perspectivos que guían sus aprendizajes. No se debe enseñar el conocimiento más importante, sino enseñarle al estudiante a decidir lo que a él le parece importante. Desventajas. El docente va perdiendo su papel central, pues el alumno ya no valora tanto el conocimiento. Las actividades deben diseñarse en torno al aprendizaje del niño. Los estudiantes deben reducirse a una construcción subjetiva de algo que está en proceso de dejar de ser. Dificulta la organización de un plan de educación masiva y la evaluación. Falta de motivación por parte del tutor origina un aspecto negativo. Alumno-maestro en el modelo pedagógico social dentro de la Unidad Educativa Cristóbal Colón. La meta del profesor debe encaminarse a promover el desarrollo general y la autonomía de los educandos. Existe un clima de respeto y confianza entre el docente y el alumno. Promueve el aprendizaje significativo. El maestro debe permitir a los alumnos a explorar, experimentar, solucionar problemas y reflexionar sobre temas definidos de antemano y tareas diversas o actividades que surjan de las inquietudes de los alumnos. Rol del profesor. El docente es el encargado de confeccionar y organizar experiencias didácticas que estimulen el pensamiento y desarrollen la capacidad crítica en sus alumnos. En este modelo, el profesor es un mediador, facilitador del aprendizaje. Además, este debe ser una persona reflexiva, crítica y motivadora. Rol del alumno. En este modelo pedagógico, el alumno es un sujeto activo, el cual es capaz de procesar la información y luego darle sentido y significado a lo aprendido. El estudiante posee la capacidad de autoevaluación. Aquí, el alumno es el protagonista del aprendizaje. El alumno se adapta a contenidos elaborados y definidos a nivel social que se imparten en las instituciones educativas. Esto quiere decir que el alumno va construyendo conocimientos preexistentes que le presenta la sociedad, pero en un plano personal. Conclusión. En esta conclusión podemos decir que en la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico y que tiene un propósito, que es evaluar el potencial del aprendizaje. Tiene la función de detectar el grado de ayuda que requiere el estudiante de parte del maestro para resolver una situación. Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e interés del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a los estudiantes no solo el desarrollo del espíritu colectivo, sino el conocimiento científico, técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. Vygotsky, que es uno de los creadores de este sistema pedagógico, ha definido que es el desarrollo próximo para referirse a lo que potencialmente el estudiante es capaz de hacer sin la ayuda del profesor.